todos a la sala principal. Entonces, aquí tuvimos que improvisar un séptimo grupo con los compañeros que estaban pendientes de poder ingresar, que ellos nos van a recapitular un poquito, que fue lo primero que nosotros vimos el día de hoy al iniciar la clase, de la definición de lo que es formas de estado y sus dos divisiones, que son los estados unitarios y simples. Entonces, dejo con el uso de la palabra a Enrique III para que nos pueda compartir lo que unificaron en su grupo. Siempre tomemos notas de lo que los compañeros nos están dando, sus características. De igual forma, lo que hayan trabajado ustedes en grupo lo vamos a compartir en el grupo principal para que todos pues tengan esa misma información. Entonces, Enrique III tiene 5 minutos para podernos exponer lo que ustedes acordaron con su equipo. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a explicar lo que es las formas de estado y sus divisiones, que en este caso son simple y compuestos. Las formas de estado es una manera que se organiza el poder dentro de un territorio determinado, la relación entre el gobierno central y diferentes regiones, y se basa en principios como la centralización o descentralización del poder, y definen cómo se distribuye la soberanía. Y luego estamos con lo que son las divisiones de las formas que les mencioné, que está la simple, que en el estado simple también es llamado unitario, y es aquel donde el poder político y administrativo está centralizado en un solo gobierno que ejerce autoridad sobre todo el territorio. Aunque puede haber descentralización administrativa, el control sigue siendo central. Todos los ciudadanos están sujetos a las mismas leyes y hay un solo parlamento, gobierno y Corte Suprema con jurisdicción nacional. Realmente no pudimos captar al 100% de esta definición, pero nos muestra por acá un ejemplo, Paraguay. Y el estado compuesto agrupa varios estados como el estado federal, donde el poder se divide entre un gobierno central y los estados federados. Los estados tienen autonomía en ciertos aspectos, pero la soberanía es única y recae en el estado federal, que tiene el control internacional y centraliza el poder en temas clave. Por ejemplo, la Confederación de Estados es una unión de estados soberanos que colaboran en objetivos comunes sin perder su independencia, regidos por acuerdos internacionales. A diferencia de la federación, no se forma un nuevo estado superior. Por lo que entiendo, pues el estado simple es así como en Guatemala, ¿verdad? Que nosotros tenemos un solo gobierno, ¿verdad? Y, y gobierna en todo el país, va en todos los departamentos, son un solo gobierno. Y ahora, así como el estado compuesto, está como por ejemplo los Estados Unidos o los estados mexicanos, ¿verdad? Que tienen incluso a veces diferentes leyes. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sí está avalado el matrimonio, por ejemplo, con el mismo sexo, pero en algunos estados y en otros estados no, ¿verdad? Entonces algunos estados practican de cierta manera algunas leyes y en otros no, ¿verdad? Más sin embargo, siempre centralizan el poder en, en, en un solo gobierno, que es el gobierno central. Esa es toda mi participación. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Enrique. Entonces, con eso pasamos con el primer grupo que tenía a bien tener una definición de lo que es el estado simple o unitario, que el coordinador de este grupo es Homero Ávila, por favor. Sí, buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros. Paola, si me hiciera el favor de proyectar. Muchas gracias. Bueno, entonces a nosotros nos tocó describir las características y lo que es el estado simple o unitario. Entonces, como definición fundamental de un estado simple o unitario, indica que es aquel donde la soberanía se ejercita de manera directa sobre un pueblo que está habitando un mismo territorio y que además posee un solo centro de impulsión política y administrativa,
En este tipo de Estado, el gobierno central tiene las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, o sea, está realmente centralizado. Como características de un Estado unitario encontramos algunas, yo sé que puede ser que haya más, pero digamos como fundamentales encontramos que es la que adopta la mayoría de organizaciones políticas del mundo. Entendemos que casi un alto porcentaje en el mundo tienen este tipo de Estado, esta forma de gobierno unitario a nivel general. Otra característica que pudimos ver es que surge el Estado de Derecho. Eso es fundamental, yo creo que sí es fundamental y trascendental para este tipo de gobierno. También se da la centralización administrativa y política. Todo es centralizado, aunque veíamos por ahí que está el gobierno central y están, por ejemplo, las municipalidades, pero de alguna manera se centraliza en esas dos grandes áreas. Tiene una sola representación nacional, o sea, la representación está centralizada y es a nivel general, y también fundamentalmente utiliza una sola constitución política. Es casi como lo que comentaba el compañero, que por ser un Estado unitario, una constitución aplica para todo el Estado, y cuando es compuesto o es del otro tipo de Estado, entonces entiendo que utilizan varias constituciones. Entonces eso es muy, muy importante en este tipo de gobierno. Como países importantes en el mundo que manejan este tipo de gobierno, este tipo de Estado, encontramos que, por ejemplo, Francia, también está Japón, Italia, España, el Reino Unido, China, Corea del Sur y fundamentalmente Guatemala. Yo creo que aquí sí tendríamos que hacer un poquito de énfasis en que Guatemala definitivamente tiene ese tipo de gobierno, ese tipo de Estado unitario y fundamentado prácticamente en la misma Constitución Política de la República. En el capítulo 1 de la Constitución, literal dice el Estado y su forma de gobierno. En los artículos 140, 141 y 142, el 140 indicando cómo es el Estado de Guatemala, cómo se conforma, el artículo 141 que puntualiza sobre la soberanía de Guatemala, y el 142 de la soberanía y prácticamente el territorio. Entonces, por ejemplo, en el 140 dice que el Estado de Guatemala, su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo, que es característico, digamos, de este tipo de Estado unitario. El artículo 141 habla de la soberanía que recae sobre los tres poderes del Estado, que sería en este caso el ejecutivo, el legislativo y el judicial, totalmente. Y el artículo 142 que puntualiza sobre la soberanía y sobre el alcance, digamos, que el Estado tiene sobre todas las zonas, digamos, zonas terrestres, zonas marítimas, zonas aéreas, que también es una característica específica de este tipo de Estado. Yo creo que eso sería nuestro resumen. Si mis compañeros del grupo quieren agregar algo, con todo gusto. Muchísimas gracias, Homero. Estuvo excelente su trabajo. Únicamente para que Paola Ramírez nos pueda agregar ahí al documento que ustedes trabajaron como característica también de este Estado, es que la autoridad, su centro de autoridad se extiende en todo su territorio. Muchas gracias. Su centro de autoridad se extiende en todo su territorio. Muchísimas gracias. Entonces, con eso vamos a pasar con el grupo 2, que es Odra Castro. Así es, gracias, licenciada. Buenas noches, compañeros. A nosotros nos tocó platicarles sobre el Estado federal. Darin, no sé si puedes compartir pantalla, disculpa. Ok, yo creo que no es posible, pero para que no perdamos más tiempo, entonces nosotros colocamos como definición
de un estado federal, que es un estado compuesto por estados federados en una asociación de carácter internacional que trata de alcanzar sus objetivos mediante un acuerdo entre varios estados. Entre las características, nosotros colocamos que tienen su propio gobierno, parlamento y constitución, que es de autonomía administrativa, que las entidades territoriales no pueden separarse de la federación de un proceso legal y político complejo. Se compone de 2 cámaras, una de diputados y las otras de senadores, que el territorio suma de los territorios de los estados miembros es una sola unidad. En los países que nosotros encontramos que se manifiesta este tipo de estado, nosotros encontramos que está Rusia, Estados Unidos, Alemania, Australia, México, Argentina, Brasil, Venezuela, Canadá, la India y Suiza. Esos son unos de los que nosotros encontramos y esto es lo que nosotros presentamos, licenciada. Muchísimas gracias, Sodra. Entonces, por acá, pues yo le voy a hacer ahorita una característica más, se la voy a hacer llegar a Dorian Sánchez en un momento para que continuemos con el siguiente grupo, que es Edwin Soto, por favor. Gracias, licenciada. Muy buenas noches. No sé si estará por acá la compañera Ivette que nos pudiera compartir su pantalla. Buenas tardes, licenciada. Sí, en eso estoy ahorita para poder compartir la pantalla. Si me dan unos minutos. Si querés, yo puedo compartir. Si me hicieras el gran favor. Voy. Edwin, no tenemos la información sin compartir la pantalla para que no nos atrasemos con el tiempo. Eso es lo que le solicité en el grupo, pero aún no lo han compartido. Bueno, entonces si gusta en lo que le comparten la presentación, pasamos con Manuel Cheu Rodríguez, que es el grupo 4, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. A mi grupo nos tocó la forma de gobierno Unión Real. Es una forma de gobierno en la que 2 o más estados se unen bajo un monarca en común, el rey. Aunque aún así, cada una de estas entidades mantienen cierta autonomía y características propias, pero hay un sistema de gobierno que los integra. Las características: unión de evolución personal, limitado históricamente a las monarquías. Los países comparten algunas instituciones estatales. No están tan unificados como una entidad política. El jefe en común es el rey, y también instituciones comunes tales como el Parlamento y el gabinete. En los países que tenemos de esa forma de Estado, históricamente sería Dinamarca y Noruega,
de 1537 a 1814. Polonia y Lituania, 1569 a 1795. Polonia y Rusia, 1832 a 1867. Y actual tenemos Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que comparten con Gran Bretaña no solo la figura de la reina para el caso actual, sino en algunas instituciones constitucionales. Esa sería mi presentación, licenciado. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos a regresar entonces con Edwin Soto. ¿Ya estamos listos? Listo, estimada, ya está. La presentación que se ve ahorita en pantalla no es la suya. Bien, es esa. Muy bien, entonces, Muy bien. Nuestro tema a desarrollar es la Confederación de Estados. Pues en pocas palabras, la Confederación de Estados esta es una unión voluntaria de estados soberanos e independientes, ¿verdad? Acá podríamos aplicar muy bien el dicho de estar juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Ya que a pesar de que están unidos, cada estado pues mantiene esa autonomía, ¿verdad? Y esa independencia a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Esto es a diferencia de una federación donde los estados comparten su soberanía con un gobierno central que es más fuerte, ¿verdad? O sea, es más poderoso que ellos. En una confederación, el poder principal reside en estos estados que son miembros de esta confederación, ¿verdad? O sea, ellos también tienen autoridad, entonces limitan el poder del gobierno, ¿verdad? Entre las características que podemos mencionar de la Confederación, encontramos la soberanía de los Estados miembros, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Que cada uno tenía su autonomía y por tanto también es independiente y puede decidir libremente si permanece o abandona la Confederación porque pues es voluntario, ¿verdad? Eh, la segunda característica es el gobierno central débil. Este tiene funciones específicas, como por ejemplo la defensa y el comercio exterior y todo lo que sean relaciones internacionales. Número tres, las decisiones por consenso. Entonces quiere decir, ¿verdad?, de que si hay varias personas, el consenso quiere decir de que llegan a una decisión en la que todos están de acuerdo para que pueda ocurrir, ¿verdad? O sea, se necesita de la aprobación de la mayoría de los miembros. Número cuatro, el derecho de sucesión. Los Estados miembros pueden retirarse libremente, ¿verdad? Así que nada los obliga a permanecer. Y también podemos encontrar, entre otras características, es de que de carácter internacional, eh, permanece y constituye orgánicamente y nace de un tratado que establece relaciones jurídicas entre miembros. Entre los ejemplos históricos de confederaciones podemos ver la de Estados Unidos, antes de la creación de la Constitución en 1787, perdón. Y también podemos encontrar la Confederación Germánica, o sea, de los alemanes, que esta era una unión de estados alemanes tras la caída de Napoleón. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de organización? Entre las ventajas podemos encontrar la autonomía, ¿verdad? Ya que los estados pueden mantener su identidad y tomar decisiones para que se adapten a las necesidades locales, ¿verdad? Sin necesidad de que haya alguien que lo haga por ellos. Es entonces donde se toman las decisiones, ¿verdad? De manera consensual. ¿Cuál es una de las desventajas? Pues es la dificultad para la toma de decisiones, ya que al estar incluidas varios estados o varios poderes en este caso, la toma de decisiones puede ser un poco más lenta, ¿verdad? Ya que se debe de contar con la aprobación de varias personas. En resumen, la Confederación de Estados es una cooperación entre entidades políticas independientes. Eso es mi intervención. Muchas gracias. muchas gracias, estuvo excelente. Nada más que agregar en ese documento. Vamos a pasar con el siguiente grupo, que es de Joseph Silva. Buenas noches, Leida. Ahorita comparto la pantalla, deme un momentito.
Ahí está mi compañera, creo que me va a ayudar. Bueno, Leila, a nosotros el tema que nos tocó fue la unión personal. Nosotros lo que pusimos en introducción para nosotros es la unión personal es una forma de estado compuesto que ha ido desapareciendo del mundo contemporáneo. Sin embargo, sigue siendo una figura jurídica importante que permite a dos o más estados compartir un mismo jefe de estado. Creo que ya no se está compartiendo, ¿verdad? No se está compartiendo, pero si gusta continuamos porque ya Ok. estamos al tiempo. En esta exposición vamos a explorar las características y ejemplos de la unión personal en el mundo actual. La definición es: la unión personal se define como una forma de estado compuesto en la que dos o más estados comparten un mismo jefe de estado, pero mantienen sus gobiernos y sistemas políticos independientes. Ahora bien, las características claves de la unión personal sería ausencia de un gobierno central, que cada estado mantiene sus instituciones y soberanía, y el monarca tiene roles separados en cada territorio. La otra característica sería: solo se dan en casos de monarquías. La unión personal es una forma de estado compuesto que se encuentra principalmente en las monarquías. También tenemos la otra característica que sería: los estados que forman la unión personal mantienen sus gobiernos independientes. Cada estado tiene su propio sistema político y gobierno. Los ejemplos de países que aplican de la unión personal sería que Reino Unido, Dinamarca, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Jamaica, Papúa Nueva Guinea, Bahamas, Granada, Islas Salomón, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves. Ahora bien, la conclusión sobre nuestro tema es que la unión personal es una forma de estado compuesto que permite que dos o más estados puedan compartir un mismo jefe de estado. Aunque esta forma de estado compuesta ha ido desapareciendo del mundo contemporáneo, sigue siendo una figura jurídica importante que se encuentra en varios países del mundo. Eso sería, Alegra. Muchísimas gracias, Joseph. Y por último tenemos al grupo de Byron Alexander. Licenciada, buenas noches. A nosotros nos tocó la exposición del Estado sui generis. Esta forma de Estado denota una clasificación jurídica e independiente y viene de una expresión latina que significa de su propia especie o de su propio género. Inició como un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1929. Este se extinguió al estallar la Segunda Guerra Mundial. No constituía un Estado como tal, sino una unión de Estados con un fin específico de cooperación, de paz, seguridad y de intereses comunes para todos los Estados miembros. Al término de la guerra, se dio paso a la creación de otra organización, que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, como la asociación, manteniendo siempre cada miembro o país miembro su independencia y soberanía. Esta forma de Estado se caracteriza porque no se ajusta a modelos clásicos. Posee una gran autonomía. Tiene un sistema de gobierno mixto. Tiene una relación especial con otros Estados miembros. Es único y es particular. Y se creó para dar respuesta a las necesidades específicas de la política internacional. El Estado sui generis se divide en dos formas. La primera está basada en organizaciones como tal,
que se forman por el conjunto de países miembros que pertenecen a dicha organización, y dentro de los ejemplos podemos mencionar la Organización de Naciones Unidas, ONU, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, la Organización de Estados Americanos, OEA, y la otra forma de división del sui generis es por territorio. Y dentro de estos ejemplos podemos mencionar al Vaticano, que está considerado como un país, y la Unión Europea, que es el conjunto de estados o de países europeos que conforman el continente europeo. Esa es nuestra exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estuardo García. Me pareció muy buena y certera la frase que ustedes pusieron arriba, y no sé si pueden volver a compartir, en relación a lo que es sui generis, que a diferencia de todos los demás que nosotros tenemos, pues esta palabra infiere que es de carácter muy singular y excepcional. Entonces, si nos pueden agregar ahí en su definición, donde dice denota una clasificación jurídica independiente, y viene una expresión latina que significa de su propia especie, por ser de carácter muy singular y excepcional. Entonces, esto quiere decir que esta es la única forma de Estado que es diferente a todas las que nosotros vimos el día de hoy, ya que esta, como ustedes pueden ver, no se enfoca tanto en o sea, tiene sus dos divisiones, ¿verdad? Que una es por organizaciones, que no es por territorio, ¿verdad? Sino que son países que quieren participar en las diferentes organizaciones, y aparte que está la de territorios, que dentro de un mismo país, dentro de un mismo territorio, existen diferentes países, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que está en el Vaticano, de que está dentro de otro país. Este es el único que tenemos como en diferencias con los demás que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Que como lo decíamos, es excepcional a las otras formas de Estado. Entonces, pues espero que les haya gustado la actividad del día de hoy. Voy a darle otra leidita a los trabajos que ustedes me mandaron ya ahorita por WhatsApp, ya los tengo acá. Y vamos a hacer algunas correcciones o algo para que ustedes ya lo puedan tener de forma correcta en el chat principal del curso. Ahí se les va a estar compartiendo ya con sus correcciones y todo, para que ya ustedes puedan tener para su material de su próximo examen. Entonces, para el día viernes vamos a estar viendo lo que son los sistemas de gobierno. Para los que quieran adelantar un poquito con el tema, está ubicado en la página... Ya les digo qué página es. Está en la página 159 del libro de Gerardo Prado, y ese va a ser nuestro tema para el día viernes. Espero que tengan muy buena noche y nos estamos viendo para la siguiente clase. Muchas gracias, licenciada. Feliz Gracias, noche. Gracias, licenciada. Gracias, Diego. Feliz noche.